Chamushame Masorukitaki Nikasitaki Nisiri Álvaro Chube Anishauki Anirbamao, La Esquina Atrevida, segunda generación. Y Mainaya Nogaipata Suti Gualberto Tardío Flores, Cani segunda generación de investigadores IAP, y bienvenidos Kaichis, Kai Espacioman, Esquina Atrevida. Hola a todas y todos, mi nombre es Álvaro Chube y soy parte de La Esquina Atrevida. ¿Cómo están? Mi nombre es Gualberto Tardío Flores, soy de la segunda generación de investigadores IAP y esta es La Esquina Atrevida. Bienvenidos a este tercer espacio de La Esquina Atrevida, un podcast donde analizamos situaciones sociopolíticas actuales, coyunturales del país, de la región, de Sucre. Y en este caso estamos otra vez, Álvaro, en este espacio para analizar sobre un tema particular, complejo de hecho, que tiene que ver con un conflicto armado que se tiene en Medio Oriente actualmente. Hablamos específicamente de Israel con Palestina, con Gaza específicamente, y cómo este conflicto armado está cobrando vidas inocentes de personas civiles que nada tal vez tienen que ver con el conflicto armado como tal. Pero para eso estamos aquí, para analizar este tema tan importante, tan controversial y que ya a la comunidad internacional debe llamarle mucho la atención y de qué manera también pueden accionar los estados o los organismos internacionales. Pero aquí vamos a analizar sobre el caso concreto, sobre lo que conocemos, sobre el tema y bueno, a ver, esperemos que podamos de alguna forma también aclarar un poco la duda que tienen muchos adolescentes y jóvenes sobre el tema y que también esperemos que estén al tanto y que puedan conocer. Álvaro, ¿cómo entendemos, cómo iniciamos para entender este conflicto que se tiene? Entiendo que no es solamente de ahora, sino es de años, entonces no sé si nos puedes contrastar un poco el escenario. Claro, lamentablemente este conflicto no es, como bien dices, no de ahora, es un sufrimiento que ya ha venido de largo y podemos remontarnos incluso hasta antes del siglo XIX, inicios del siglo XIX, empezando la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial, quien tiene el control y el poder de estos territorios de Medio Oriente y donde justamente estaba dentro Palestina. El Imperio Otomano desaparece, pierde totalmente el poder y el control, y el Imperio Británico conjunto a Francia empiezan a dividirse. No Palestina, sino los estados de Medio Oriente. Okay. Básicamente el territorio, no los estados, porque ninguno estaba concretizado como tal. Posteriormente existe un mandato británico de Palestina donde dice: pobrecitos los judíos, por decirlo así, pobrecitos los judíos, están siendo desplazados, están por todos lados, no tienen un territorio, porque básicamente no tenían un territorio. Y aparece un movimiento sionista. Justamente antes del siglo XIX, el movimiento sionista abogaba por justamente la tierra concebida de Dios para los hijos de Dios, que eran justamente los judíos. Y la tierra de Dios, Tierra Santa, estaba en Palestina. Palestina, en la traducción al español, justamente significa tierra de Dios. Entonces, esta Tierra Santa estaba siendo de alguna manera otorgada por parte de las potencias mundiales. Posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, aparece el Organismo Internacional de Naciones Unidas, que dice que otra vez vuelven a tenerle penas por justamente las persecuciones que hubo en el Holocausto, y que todas las matanzas, los crímenes de lesa humanidad que se había regido hacia el pueblo judío. Les dice que van a tener, soberanía, que van a tener su territorio. Y justamente es en Palestina, en tierra donde ya había un pueblo, en tierra donde había gente viviendo, pero empiezan a generar una inmigración justamente motivada desde Reino Unido, en la que metiendo personas empiezan a generar un conflicto social, político, cultural y religioso, porque hay un choque cultural. No se puede concretizar de alguna manera la posibilidad de un consenso, porque el pueblo palestino ha estado ahí viviendo durante décadas, años, en los que entran a tu casa, literalmente están entrando a tu casa, y porque un extraño X por allá, por las Europas, ha dicho que en tu casa yo puedo ir a vivir. Y entonces, sí, sin importarme si vos vives ahí con alguien más, si tienes tu familia, etc., me otorga la posibilidad
incluso el apadrinamiento, porque había un financiamiento externo para poder incluso mover o desplazar, porque habían judíos incluso en América, en el lado, ya para la Segunda Guerra Mundial, habían judíos desplazados por todos lados, huyendo justamente de la persecución nazi. Posteriormente a eso, los judíos, bajo la palabra de Dios, tener este concepto supremacista, ¿no? Porque yo soy hijo de Dios, porque yo predico la palabra de Dios, etc., y porque mi religión es única, las demás no valen, las demás no importan. Entonces se ha creado de alguna manera una brecha muy grande en cuanto a conflictos religiosos, social y cultural se está hablando. Existe una guerra de 1948-1949, que más que una guerra es un conflicto social armado, en la que posteriormente a la declaración del Organismo de Naciones Unidas, en la que en 1947-48 declara a Israel como un Estado independiente dentro de territorio palestino. Se negocia desde Naciones Unidas un tratado entre musulmanes y árabes para concretizar tanto el Estado palestino como el Estado de Israel. Los musulmanes rechazan toda posibilidad porque dicen: esta es mi tierra, este es mi territorio, ellos son extraños, no pueden entrar, no deben entrar, deberían respetar nuestra, y si quieren entrar aquí tienen que entrar bajo nuestras propias condiciones, lo cual no pasa. Esto genera justamente una guerra civil, un conflicto armado en el cual obviamente Israel sale ganando. Posteriormente Israel gana territorio y miles de palestinos se convierten en refugiados. Misma historia de muchas guerras donde el vencedor termina contando la historia, termina armando su propio sistema, termina colonizando ciudades, termina colonizando pueblos, mundos e ideas. Posteriormente a eso existe la ocupación de Cisjordania y Gaza en 1967. En la Guerra de los 6 Días de 1967, Israel ocupa Cisjordania, Gaza, Jerusalén Oriental y los Altos de Golán, que esto marca un punto de inflexión en el conflicto. Básicamente Israel mete sus tropas militares en territorio palestino. ¿Por qué? Bajo esta premisa de que los estados árabes son pueblos árabes son pueblos terroristas y que por lo tanto deberían de controlarlos. La única posibilidad de control que podrían tener en el Estado palestino era policías que controlaran el orden social y civil dentro de los territorios, dentro del territorio palestino. Pero a causa de esto también Israel sigue colonizando pueblos, sigue colonizando ciudades, y poco a poco, de hecho, hay imágenes, recuadros donde nos muestra cuál ha sido el avance de Israel desde 1948 hasta la actualidad, donde el territorio palestino básicamente va desapareciendo. Israel se va ampliando por todo Palestina. Posteriormente existe en 1993 a 1995 existe un acuerdo de Oslo, en el que de alguna manera se marca un intento de establecer una solución entre estos dos estados, básicamente. Pero se estancó, no llegó a un acuerdo final y los conflictos siguieron y siguieron. Después, los conflictos de Gaza, Hamas aparece casi al mismo tiempo que el movimiento sionista. El movimiento sionista aboga por una tierra santa para los hijos de Dios, que son los judíos. Y antes de que apareciera este grupo armado Hamas, aparece otra organización civil, armada obviamente, en la que son como patriotas. ¿Cómo podríamos llamarle? No estoy seguro ahora, pero son personas que
básicamente luchaban por la independencia y un Estado soberano Libre, de Palestina, de Palestina. un Estado libre. Pero a consecuencias de muchos de los conflictos que han surgido a lo largo de la historia, van cambiando los líderes, van cambiando las cabecillas, van cambiando los estados, vienen golpes de estado, incluso dentro de propio Palestina, donde hay grupos más armados y más rebeldes, así por decirlo, en los cuales dicen: nosotros vamos a defender nuestro pueblo sin importar lo que nos cueste. Uno de los objetivos principales por los cuales se ha creado Hamas justamente es para desaparecer al pueblo de Israel. Entonces hay una ideología social, política y cultural en la cual tienen que defender a su pueblo a cuesta de todo, y tienen que eliminar a sus enemigos. ¿Sus enemigos quiénes son? Los judíos de Israel. Posteriormente ocurren desplazamientos y protestas en Jerusalén. Existen unas tensiones que se intensificaron mucho más desde el 2021, y desde el 2007 es que ocurren también las limitaciones tanto terrestres, aéreas y marítimas hacia la Franja de Gaza, que es donde está el gobierno palestino, gobernado justamente por esta organización de Hamas, en las cuales no tienen recursos económicos. De hecho, hay datos estadísticos que muestran que más del 80% de las personas en la Franja de Gaza vive en estado de extrema pobreza. El otro tanto vive en estados de precariedad porque tienen muy pocas posibilidades de conexión. Y además es una zona muy habitada, o sea, y sobrepoblada. Claro, es una zona muy sobrepoblada. Está declarada bajo Naciones Unidas una de las ciudades más pobladas, donde hay mucho hacinamiento y donde hay mucha pobreza, donde no hay posibilidad de conexión a energía eléctrica por más de 3 horas, no hay agua, no hay alimentos. Básicamente esto hace y genera de que la Franja de Gaza y todos los habitantes que viven dentro de ella dependan netamente de exterior. Pero, ¿cuáles son tus posibilidades de exterior si es que no tienes recursos de vida digna, siquiera para poder vivir y coexistir? Y estas son, o sea, todos estos conflictos empiezan desde mucho tiempo atrás. Nuevas generaciones están pagando justamente por estos sesgos que está viendo. Yo, de hecho, me animaría a decir que el conflicto como tal surge desde mi punto de vista. Puede que esté mal, puede que esté bien, igual. Al fin y al cabo solo es una interpretación, no existen las absolutas verdades, ¿no? ¿Verdad? Pero considero que el conflicto como tal surge ya desde 1947, cuando este pueblo judío se establece a partir de apoyo de otros organismos y de otros estados, se establece, o de potencias mundiales en ese momento, se establece en tierras palestinas, y a partir también del apoyo de Naciones Unidas se establece un estado dentro de un estado, que en este caso es Israel. El hecho de que Naciones Unidas haya reconocido y que no haya zanjado bien los parámetros o los criterios por los que se ha establecido de esa forma, y el hecho también de no haber escuchado al pueblo palestino también, de que no estaba de acuerdo con eso, creo que eso ha generado bastante conflicto a la larga. Y creo que los conflictos que se han generado a partir de ello es justamente eso, ¿no? Si bien hay factores religiosos que han determinado también este conflicto, de que esto es tierra de este grupo de personas, o esto es tierra de un grupo de personas, pero creo que el hecho de que hayan habido otros factores que hayan llevado a este pueblo a establecerse dentro de un territorio que no era de ellos, ha marcado un conflicto latente y permanente a la vez. O sea, hasta la fecha ya son 76 años. De hecho, yo revisaba y veía en la historia que a partir de ese momento han habido una serie de conflictos, no solamente con el pueblo de Palestina, sino también con otros estados islámicos que están al lado de este territorio en este caso. Y lo que ha marcado también, muchos pensarán que este conflicto que se está teniendo actualmente en Medio Oriente con Palestina e Israel, pensarán que solamente es un conflicto de ahora, sino no, como lo has establecido, ya surge de antes, y que a partir de este reconocimiento en 1947, Israel se ha expandido progresivamente pues dentro del pueblo palestino como tal. O sea, dentro del estado que estaba reconocido ha comenzado a expandirse el estado de Israel dentro del territorio palestino, en este caso en la zona de Gaza igual.
¿no? Y muchos pensarán que esta expansión ha sido pacifista. No, creo que ha sido muy brutal la expansión en cuanto a violencia, al grado de personas, de civiles muertos o de militares muertos, que ha generado este conflicto. Y creo que es importante a partir de ello también, o sea, ver cómo está en la actualidad, qué está pasando en la actualidad ahorita, en este momento, o por lo menos hace 2 semanas que ha comenzado este conflicto también, teniendo en cuenta de que no es un conflicto que ha comenzado hace 2 semanas, materialmente sí, pero ya esto viene desarrollándose de hace años, en este caso 76, un poquito más de años, y que el 7 de octubre ya pues Hamas, como lo has establecido... lo que pasó en el festival. Lo que pasó en el festival hace un ataque, digamos, al pueblo al Estado de Israel, y Israel contraataca, pero de manera muy desproporcionada, es decir, el ataque que ha dado, pues Israel creo que ha tomado como un factor para, digamos, aprovechar el momento y decir, vamos a exterminar o vamos a barrer a todo, en términos coloquiales, a todo el pueblo de Gaza, en este caso, ¿no? Al territorio de Gaza. Y creo que ha tomado este momento, y lo que está haciendo actualmente es muy, muy preocupante, porque, o sea, solamente medir las capacidades militares, de hecho, vos lo decías, o sea, Gaza en la actualidad no tiene un ejército militar propio. O sea, hay un grupo militante que es justamente el que está a la cabeza del gobierno, que es Hamas, que es un grupo de militares igual, pero que son mínimos a comparación del poderío del ejército que tiene Israel. Y creo que está tomando esta oportunidad para digamos, trabajar en los proyectos, en las proyecciones que ya tenía Israel, es decir, consumirse o barrer a todo el pueblo palestino y botar de estas tierras al pueblo palestino en este caso. Y es tanto así que o sea, los ataques que han estado generando Israel en estos últimos 2 semanas han sido muy desproporcionales, han atacado hospitales, han atacado ciudades. Y es así que, o sea, Israel no está atacando a objetivos de bases militares palestinos, sino está atacando a pueblos, a civiles, en este caso a ciudades, está exterminando. De hecho, por ejemplo, hace una semana creo, ha comenzado a tomar medidas, hace días nada más creo, ha comenzado a tomar medidas Israel, es decir, ha cortado suministros de agua, ha cortado electricidad, ha cortado combustibles. ¿Con qué fin lo hace? Con el fin de terminar con este estado. Lo que muchos consideran es que Gaza es una cárcel, es la cárcel más grande del mundo, porque lo que ha hecho es una Israel, cárcel al aire libre. Es una cárcel al aire libre. Lo que ha hecho es justamente privar de ciertos servicios básicos también a este pueblo, no solamente en la actualidad, sino ya hace bastante, porque ha cortado también de suministro de alimentos. Y creo que también eso ha magnificado el tema de la pobreza, de la calidad de vida que tiene esta población. Y siento yo que lo que está generando ya, y muchos organismos y muchos países lo han manifestado, y muchos conocedores del derecho igual del asunto también, esto es ya un genocidio, ¿no? Claro. O sea, intentan ya exterminar, no solamente es un conflicto armado entre militares, o sea, tampoco podemos, creo, denominar un conflicto armado de militares, porque Palestina o Gaza en este caso no tiene un cuerpo de ejército que pueda enfrentar a Israel. En cambio, Israel no. Israel tiene un ejército muy amplio, tiene aviones y todo, etcétera, y lo que está haciendo es barrer prácticamente. Y lo que escuchaba al presidente de Palestina decía que Israel está pretendiendo votar a todos los palestinos o de Gaza, del territorio, y ellos ocupar ese territorio. Y lo que manifiesta él es que no lo van a hacer y van a resistir, porque eso es su tierra al fin y al cabo. Y pienso yo que también a partir del ataque tan magnificado que está realizando Israel, es prácticamente lo que quiere hacer, es terminar con Palestina. Puede que esté mal, puede que esté bien, ustedes también tienen su propia opinión, pero considero que es un asunto muy, muy trágico. No por lo que está pasando, bueno, si bien es muy importante lo que está pasando, también hablamos de los hechos ya acaecidos antes a este hecho, ¿no? Tanto es así, por ejemplo, que UNICEF informa que, actual información de UNICEF, que dice que niños de 10 años ya han pasado 6 veces situaciones como esta. Es decir, que Palestina nunca ha estado en un estado de paz y de tranquilidad, de armonía, y nunca han podido vivir de manera tranquila también estos niños, porque ya han pasado bastante este tipo de conflictos. ¿Por qué? Porque Israel en estos 76 años más o menos ha hecho permanente estos ataques, y si bien ahora es más fuerte, pero estos niños ya han pasado. Entonces eso nos da a entender que también la vulneración de derechos, la forma de vida que tienen estos pueblos es muy trágico y muy, muy alarmante. Y también algo que me preocupa también es que, o sea,
Naciones Unidas creo que todavía no está, bueno, si bien Naciones Unidas es el máximo organismo que trabaja en generar paz mundial, en generar, digamos, lazos de amistad, etcétera, y otros organismos también no están pudiendo materializar acciones concretas como para acabar con este conflicto. Sé que es muy complejo de solucionar, porque ¿cuál sería la solución más idónea? Hay intereses, hay un pueblo reprimido históricamente por varios años, y cómo va a terminar esto es un tema que seguramente se va a discutir. Y en lo particular, a partir de la vulneración de derechos que se tiene con esta población, es muy, muy preocupante. Y algo que también me llama bastante la atención es la forma en que se busca maquillar el genocidio que está haciendo Israel. A partir de noticias falsas, están usando la noticia falsa para establecer que, digamos, Palestina es el agresor, es el Estado que está vulnerando derechos de Israel, y que por ende Israel solamente está haciendo su derecho de defensa, de proteger su territorio, y en realidad no es tanto así, ¿no? Y vemos, y a partir de lo que nos has comentado, no es así, porque hay una historia anterior a lo que está pasando actualmente que nos dice que Palestina ha sido un Estado que ha perdido su territorio, ha perdido su soberanía. Extraños han venido a invadir su territorio, y a partir de ello Palestina lo que ha hecho es defenderse en la medida de sus posibilidades. De hecho, o sea, tampoco se ha podido defender con las posibilidades que tenga, ¿no? O sea, se ha defendido en lo que ha podido, tanto es así que se expresa justamente en lo que está pasando actualmente. Puede que, por ejemplo, Gaza o Palestina, su intención era defenderse, pero ves que no tiene capacidad para defenderse, y el mínimo acción que haga Palestina, pues lo van a terminar derrumbando, y como lo que está pasando actualmente. Y eso es algo que hay que combatirlo. De hecho, yo veía noticias y decían, ya generaban, creo que, denuncias contra Elon Musk, el propietario de X, bueno, de Twitter, ¿no? Que justamente Twitter ha comenzado a no tener como que cierta política de combatir noticias falsas, y toda información, creo, y lo que se está accediendo a información, por ejemplo, a videos muy gráficos de violencia y demás, que estas plataformas de Twitter, por ejemplo, han sido como que medios, bueno, no solamente para mostrar este tipo de contenido, sino que también para emitir o mandar noticias falsas por este medio, porque no tiene una política de cómo combatir contra esto, y creo que va a ser demandar también a esta empresa para que tome las medidas necesarias. Creo que Telegram, por ejemplo, es un medio también de que se está difundiendo bastante, y la noticia falsa está a favor mucho de Israel, tanto es así que hasta Biden, o sea, el presidente de Estados Unidos, comete el error de brindar una información falsa sobre que el ejército, entre comillas, de Palestina está decapitando a niños. Y eso, la información, por ejemplo, la misma Casa Blanca luego se ha retractado. Entonces, eso nos hace pensar de que también hay una barrera mediática también que no está en favor de la población que es víctima en este caso, sino del agresor. Y eso es algo que alarma. Bueno, creo que lo que está fallando la comunidad internacional, porque nosotros estamos al otro lado del mundo, en la parte que está pasando el conflicto, es justamente de no manifestarse de manera muy expresa y muy concreta sobre lo que está pasando en Medio Oriente, y creo que también los organismos internacionales llamados a intervenir en este tipo de escenarios no están pudiendo materializar un poco los criterios de cómo podrían llegar a una pacificación ante este conflicto que no vulnere ya, porque de por sí ya en 1947 ya hay una vulneración de derechos de un Estado que es, que es visitado por un extraño y que comienza a expandir en su propio territorio, de manera muy agresiva, comienza a matar a su gente. Entonces ya de por sí desde ese momento ya hay una vulneración de soberanía, de territorialidad. Entonces creo que es un reto bastante muy grande que tienen que realizarse en este conflicto, y esperemos que se pueda dar, porque al fin y al cabo es lo que tenemos, es la realidad que hay en la actualidad, darle soluciones a este conflicto, porque puede escalar y puede seguir sumando muertos. Ya hasta la fecha creo que hay más de 5.000 fallecidos de parte de Gaza, de Palestina, incluyendo niñas, mujeres, personas que estaban en hospitales curándose ya de por sí en un escenario caótico, fueron bombardeados. 500 personas fueron bombardeadas en esta última semana en el hospital Bautista, si no estoy mal. Entonces creo que es un tema que tenemos que abordarlo, que tenemos que estar al tanto. Es lo que nos queda. Al fin y al cabo, las redes sociales creo que son uno de los medios que tenemos para manifestarnos igual.
Y a ver, esperemos que también puedan, la comunidad internacional, estos organismos internacionales puedan también coadyuvar para que la cooperación, la ayuda humanitaria que está llegando, de por sí tal es poco, pero está llegando, pueda llegar a las personas. Porque imagínate, no tienen agua, no tienen luz, no tienen comida. Yo de hecho hace una semana estaba de viaje y no podía comer bien. Imagínate estas personas que están, bueno, yo todavía comía 2 veces al día, pero me tenía hambre. Pero imagínate, estas personas no tienen dinero, no tienen comida, no tienen agua. Entonces realmente está siendo un escenario muy caótico, muy conflictivo y tienen que, creo, que preocuparnos de eso bastante. Y no sé qué dice al respecto. Creo que es importante tomar en cuenta de que todas las situaciones y aspectos de guerra son crímenes de lesa humanidad. Son crímenes de lesa humanidad donde la integridad humana, la vida digna, los derechos humanos, literalmente van por los suelos y están siendo pisoteados. Están siendo personas ultrajadas, personas violentadas. Puedes ver en estos videos incluso explícitos que se muestran en redes sociales como en Twitter o en Telegram, la realidad sobre todo lo que está pasando, o sea, después de los bombardeos, cómo la gente sale gritando, sale llorando, impotencia total. ¿Dónde queda el mínimo sentido de dignidad humana respecto a la vida y el respeto hacia los demás, hacia el prójimo? ¿Dónde quedan los principios morales, religiosos de los que tanto están abogando? ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde quedan los principios religiosos? Realmente, ¿qué es lo que vemos? O sea, ¿qué es lo que ve un niño Israel cuando ve a un niño palestino? Porque todas estas situaciones han sido creadas de alguna manera bajo un prejuicio y un sentido tan supremacista de que la dignidad y la vida humana ni siquiera importa nada. Solamente porque piensa diferente, porque viste diferente, porque cree diferente a mí, puedo matarlo, puedo robarle sus tierras, puedo robarle la vida, puedo robarle la familia. Entonces, creo que empezar incluso a cuestionar los paradigmas de poder que existen, que exponen la vida de civiles por creencias religiosas, por principios políticos, por principios morales, creo que son paradigmas muy cuestionables y hay que empezar a cambiar y a empezar a cuestionar también desde este otro lado del mundo. Y justamente los organismos internacionales deben tener ese enfoque humanitario. Y pienso que, con esto yo personalmente termino, que la posición más lógica sobre lo que está pasando, actual conflicto entre Israel y Gaza, es condenar las muertes de los civiles israelíes, condenar las muertes de civiles palestinos, que Palestina tenga un Estado soberano y que se dignifique la vida humana de todas estas personas. Porque no se puede seguir así. No podemos seguir permitiendo que más vidas inocentes por creencias ideológicas, políticas y religiosas se sigan perdiendo. Los crímenes de lesa humanidad se deben detener y deben parar. Y a nosotros nos queda generar y ponernos un pañuelo de empatía y estar conscientes sobre qué es lo que está pasando en nuestra realidad y qué es lo que está pasando también al otro lado del mundo. Sí, sin duda. Y me quedo con lo que decías, justamente a ciertos estados que tienen la hegemonía global, en este caso Estados Unidos, que pretende decirnos que es el país que es el papá del mundo y que nos trae democracia, nos trae paz, nos trae soberanía, nos trae derechos humanos, pero al fin y al cabo vemos una vulneración de derechos humanos muy latentes y seguramente pienso en ponte una persona que vive en Palestina y dice, ¿dónde está mi derecho al agua, por ejemplo? O sea, y ahí se pierde todo y vemos que hay contrastes de hegemonía, de intereses. Hay un país, por ejemplo, Estados Unidos, justamente el presidente Biden ha ido hace una semana a visitar a Israel, ha comprometido dinero para seguir apoyando porque en su discurso es que Gaza, Palestina es el que ha iniciado esto y realmente eso preocupa. Y vemos que en ese tipo de escenarios lo que manda es el poder de un Estado, es el dinero, es las Fuerzas Armadas y es lamentable porque al fin y al cabo esa es la realidad que tenemos y nos toca vivir eso. Estemos atentos a lo que está pasando en Medio Oriente. Desde mi punto de vista y desde el fondo de mi corazón espero que esto termine
que pueda, digamos, va a haber una tregua, esperemos que pronto, porque si sigue esto así, se va a ir consumiendo varias vidas humanas. Sí, todavía. Muchas gracias, nos vemos el próximo episodio. Chapié.